Hoy nos ha tocado hoy nos ha tocado la meditación en Hechos 5:21 al 23. Vamos a leer. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. La cama, las cárceles, hermanas, en estos tiempos eran estaban en muy malas condiciones, hermanas. Eran lugares oscuros y húmedos, con poca ventilación. Eran cárceles superpobladas, no tenían baños, hermanitas, por lo cual eran muy insalubres y propensas a enfermedades e infecciones. Los calabozos eran lugares subterráneos, húmedos, donde los prisioneros esperaban el juicio y las sentencias que les iban a dictar el concilio. Los alguaciles eran los guardias y entre sus funciones estaba mantener el orden y la seguridad del templo. Era arrestar a las personas que violaban las leyes o las regulaciones del templo. También era custodiar a los prisioneros, como ya lo leímos en el versículo. Es Pedro y Juan y los que los acompañaban fueron, fueron puestos en la cárcel porque enseñaban en el templo, hermanitas. Esto es una gran lección para nosotros. Hoy en día no se nos hace esto, hermanitas. Hoy en día tenemos libertad de predicar, de anunciar las buenas nuevas. En estos tiempos a nadie se nos arresta o se nos mete a la cárcel por anunciar el Evangelio. Nosotros somos grandemente bendecidos porque no tenemos estas cuestiones en nuestras vidas. Y sin embargo, hermanitas, muchas veces no lo hacemos, no hablamos del Señor ni siquiera con nuestra familia, mucho menos con nuestros vecinos o con nuestros familiares más cercanos. Y el ejemplo tan grande que nos muestran los apóstoles en estos versículos y en todo el libro de Hechos es que a pesar de estar sufriendo persecución, a pesar de que los ponían en las cárceles y ahí eran, no solamente estaban en un lugar en malas condiciones, donde no se podía ir al baño, donde estaba muy oscuro y donde la situación era terrible, además eran golpeados, eran muy maltratados por los alguaciles, por los que los custodiaban, hermanitas. Sin embargo, ellos no se amedrentaban por esto, sino todo lo contrario, tenían la disposición en su corazón de hablar de Jesús a todo aquel que tenían enfrente, a todo aquel ahí en el templo. Por lo regular era en el pórtico de Salomón donde se reunían para hablar a todo aquel que llegaba y se encontraba cerca de este lugar y lo invitaban a escuchar las buenas nuevas de salvación que el Señor había dejado por mandamiento que hablaran a todos. Esto nos debe de dar ejemplo, hermanitas, a nosotras en estos tiempos del gran valor y la determinación que tenían nuestros hermanos al hablar de Jesús, a no importar las condiciones y el trato que eran, por el cual eran pasados ellos al estar hablando de su creencia, de su Dios. Sin embargo, a nosotros en estos tiempos nos es difícil hablar,
cuando no tenemos estas cuestiones en nuestra contra. Nos es difícil proclamar las buenas nuevas. A veces tenemos temor porque mm, siempre es, no sé hablar, no tengo palabras, muchas veces no tenemos estudios, ¿verdad? Pero no sabemos que para esto el Señor está con nosotros, para darnos palabras, para darnos sabiduría, para dar a conocer sus buenas nuevas, hermanitas. Las condiciones donde estaban Pedro y Juan y los que los acompañaban, no les quitaron este deseo enorme de seguir predicando. Y Dios, es su infinito amor, los libra, hermanitas, así como leímos en versículos, los libra enviándoles ángeles, ángeles para que los liberen de esa cárcel que aún custodiada por esos hombres fuertes que tenían armas y que estaban delante de las puertas para que nadie saliera. Aún así, el Señor los libró por el amor para ellos que tenía grande y para que continuaran su obra, hermanitas. Y estos hombres no tuvieron miedo, hermanas, no tuvieron temor de todo eso que habían pasado. Inmediatamente saliendo, volvieron al mandamiento que ya tenían, a seguir proclamando el nombre de Jesús, a seguir anunciando las buenas nuevas para todo aquel que quisiera escuchar. Este es el ejemplo que nos han dejado estos hombres de Dios, el gran ejemplo para cada una de nosotras, empezando en nuestra casa, hermanitas, empezando con nuestra familia, con nuestros seres queridos, anunciándoles las buenas nuevas. Y muchas veces, hermanitas, con solo nuestro ejemplo, con solo nuestro actuar, aunque no emitamos una sola palabra, con el servir, con el comportamiento de cada una de nosotros, anunciamos que seguimos al Creador de todo el universo. Hermanitas, demos gracias al Señor porque estos tiempos no vuelvan hoy en día, porque sigamos teniendo la oportunidad de anunciar las buenas nuevas sin ningún estorbo, sin ninguna persecución, sin que el gobierno ni las autoridades nos prohíban hablar del Evangelio. Oremos al Señor para que esto sea así. Y si no, hermanitas, preparémonos con estos ejemplos tan grandes que tenemos en la Biblia, de todo lo que sufrieron nuestros hermanos, de todo lo que nos dejaron escrito para eso, para que sirva como ejemplo, para que leamos y veamos que no es obstáculo ni aún la muerte, ni aún las prisiones, ni los golpes. El hablar del Señor es lo que nos dejaron encomendado y es lo que tenemos que hacer, pase lo que pase, hermanitas. Roguemos al Señor porque sigan las bendiciones que tenemos hasta hoy. Esta ha sido la meditación y damos gracias al Señor que nos permite anunciar y dar a conocer un poco más de su palabra. Bendiciones, hermanitas.